Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, esporteros? Gracias por estar en sintonía de Esporteros Radio, el podcast de esporteros.b. Hemos vuelto tras una semana de descanso y de disfrutar todos los partidos que nos viene regalando el Mundial de Rusia 2018. Ya en nuestros programas anteriores habíamos analizado lo que esperábamos grupo por grupo de este Mundial, y ya habiendo disputado toda la fase de grupos y hoy incluso habiendo comenzado la etapa de octavos de final, vamos a ver y vamos a conversar de lo que realmente pasó en esta fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Pero antes, y como siempre, saludar a los compañeros esporteros de siempre, Renzo León y Walter López, a quienes le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Reymar? ¿Cómo te va? Un saludo para todos los amigos de Sporteros. Y nada, vamos a hablar los primeros 48 partidos que ya dejó este Rusia 2018. Y bueno, algunas sorpresas, otros grandes resultados, así que vamos a hablar de eso. Así es, Renzo. ¿Y qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Reymar? ¿Qué tal, Renzo? A los amigos de Esporteros el saludo correspondiente. Vamos a hablar primero de la primera fase, valga la redundancia, de lo que fue este Mundial de Rusia 2018, que trajo muchísimos resultados sorpresivos. Así, el Mundial de las sorpresas. Así es, Walter, muy bien lo apuntas tú. Pero antes de comenzar con el análisis, recordarle a los oyentes que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Esporteros. Pueden encontrarnos en Facebook como facebook.com diagonales porteros, en Twitter como @esporterospe, también en Instagram como @esporteros, y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde encuentran este podcast, y también en la web de iVoox donde también lo pueden escuchar. Y bien, dicho la publicidad respectiva, empezamos, Renzo. ¿Qué te dejó el grupo A, el grupo del anfitrión de Rusia? La verdad, un poco sorprendido con ese grupo, porque en la previa lo habíamos visto, analizado, que trataba más un grupo, pintaba como que Uruguay y Egipto pelearían por el primer lugar. Jugaron entre ellos en el primer partido, fue un resultado muy corto, el 1-0 sobre el final, gol de Josema Jiménez, y luego se esperaba, pues ya Uruguay con los 3 puntos, uno esperaba que Egipto se jugaba la vida contra Rusia, que había sorprendido en el debut, en el partido inaugural de este mundial, porque uno decía va a ser un partido quizás muerto, un partido que pintaba para empate. Rusia lo golea a Arabia 5-0, y luego el partido decisivo, ese Rusia-Egipto, es un 3-1 que sorprende en los últimos, porque Egipto estuvo parado en el campo, no defendió bien, y salvo alguna aparición de Mo Salah, que no estuvo en su máximo esplendor, así ilusionar a la gente de Egipto. Después, el partido definitivo por el primer lugar, ya con los dos clasificados, Uruguay y Rusia, dejó demostrado qué equipo está para pelear un mundial y el otro simplemente acompañar, ¿no? En aquel 3-0. Muy decepcionado de Egipto, esperaba muchísimo más del equipo. Creo que Mo Salah no aparece en su máximo esplendor. Hay que recordar también que venía con la lesión, y como que te deja, ¿no? Después hay otros nombres, esperaba también del Nemi, que no apareció en ningún momento. Muy decepcionado de Egipto, la verdad, como les digo. Uruguay demostró que está por encima de esos 3 equipos, ganó bien el grupo, pero ahora cuando arranque el Mundial de verdad en estos octavos de final, vamos a ver cómo le va el cuadro Charrúa. Vamos a ver también lo que le para el destino a Rusia, porque le toca en lo que es denominado la parte fácil del cuadro. Es cierto, octavos es contra España, que tampoco es una perita en dulce, pero como vienen las cosas, como está ese equipo, por ahí que tengamos partido, Rema. Así es, Renzo, muy buena apunte del grupo A, del grupo del anfitrión. Creo que coincido, y Walter también va a coincidir, en que la decepción vino por parte del desempeño de Mohamed Salah, en virtud de que venía de una lesión. Pero vamos ahora con el otro grupo, con el grupo B. ¿Cómo lo viste, Walter? ¿Qué te sorprendió del grupo B? Bueno, el grupo B fue una sorpresa total, ¿no? Claro, uno termina viendo que España clasifica primero y Portugal clasifica segundo y dice, ¿de qué sorpresa me hablas? Pero si uno analiza los partidos, el trámite de cómo fueron los partidos, la verdad, nadie tenía esos trámites. Primero, que empezó con un partidazo entre justamente los dos clasificados, entre España y Portugal, con un 3-3, alucinante realmente, con una actuación fantástica de Cristiano Ronaldo aquel día. Después un partido muy chato, muy aburrido entre Marruecos e Irán, que terminó ganando Irán 1-0, y uno tenía muy claro quiénes eran los dos clasificados después de esa primera fecha.
nadie tenía los trámites que vinieron después, ¿no? Un España-Irán que se decide con un VAR ahí justo, pero que me parece que Irán pudo haber hecho algo más. Portugal también, que la pasó mal contra Marruecos, y la última fecha que fue realmente de infarto, con España empatándole al minuto 96 prácticamente a Marruecos, y un partido entre Portugal e Irán que termina siendo un partido que pudo haber cambiado el Mundial, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo falla un penal y después Irán lo empata, y estuvo a 2 centímetros Irán de dejar afuera a Portugal. Creo que tanto España como Portugal quedaron en deuda en este grupo B pese a la clasificación, porque en teoría tenían rivales muy inferiores, y nada, pues al final se terminan clasificando, pero con más dudas que certezas para la siguiente etapa. Así es, Walter, realmente, como tú lo has resumido, un grupo que si alguien de aquí a años posteriores ve cómo jugó la tabla, dirá no hubo sorpresas, pero habría que recurrir a los videos resúmenes para ver que en la propuesta futbolística y en el trámite de los 90 minutos se vio algo totalmente diferente a lo que se vio en la tabla final. Y bien, bueno, yo les cuento un poco de lo que vi del grupo C, donde lamentablemente nosotros lo sufrimos porque hemos quedado fuera. Perú quedó eliminado en primera ronda, habíamos vuelto a un mundial tras 36 años y teníamos la esperanza porque veíamos, en virtud de los rivales y en virtud del juego mostrado por el cuadro de Ricardo Gareca, que teníamos chances de pelear esa segunda casilla para avanzar hacia octavos de final, algo que nos ilusionaba a todos. No se dio así, lamentablemente los dos primeros partidos Perú mostró un juego muy vistoso, un caso muy parecido a lo que mostró Marruecos, ¿no? Una situación muy similar, que jugó muy bien y no consiguió la clasificación. Lo mismo por el lado de Perú, jugó muy bien ante Dinamarca, jugó muy bien ante Francia, pero como lo leí en un artículo, antes en los rivales previos Perú jugó muy bien y supo liquidar a sus rivales, ¿no? En Sudamérica, en los amistosos. El tema es que ahora jugó muy bien, pero cometió errores que tal vez cometió en esos partidos pasados, pero el nivel del rival fue diferente. En los amistosos o partidos anteriores el rival era de menor nivel, cosa que no necesariamente capitalizaba un error tuyo. En esta ocasión teníamos al frente a Dinamarca y al frente a Francia, cuyos jugadores y cuyo plantel en sí tenía, digamos, mayor presencia para aprovechar estas situaciones, y eso terminó pesando. Un simple error nos costó los partidos en ambas ocasiones, y un poco más se deja el sinsabor, el mal sabor, la derrota ante Dinamarca, ¿no? Donde el trámite, otra vez hablamos del trámite, ¿no? Pero hay que decirlo, debió ganar Perú. Un solo error nos costó el gol, y la clasificación de Dinamarca termina siendo así, porque ante Australia también mostró muy poco y empató, y al final pues el partido final fue un empate, un mano a mano contra Francia, se ayudaron ambos y clasificaron. Pero creo que Dinamarca fue el cuadro del grupo que mostró menor nivel. Australia mostró un poco, pero efectivamente yo lo vi en cuestión futbolística mucho más inferior a Perú, y creo que quedó demostrado en el último encuentro, pese a que el último partido Perú no jugó tan bien como sus dos encuentros, pero encontró el gol, no el gol de Carrillo. Creo que ha sido la figura del cuadro peruano en este año, no solo en el Mundial, porque en los amistosos fue muy determinante, pero terminó despegando en el Mundial. Y un gol de Pablo Guerrero que creo lo merecía mucho por todo lo que significó y pesó Pablo Guerrero en las clasificatorias, y terminó padeciendo luego con el tema de la sanción previo al Mundial, así que merecía un gol. Y después el otro cuadro del Grupo Francia, ni qué decir, fue un cuadro que tiene muchas figuras, con Kylian Mbappé a la cabeza, y es sorprendente decirlo que Kylian Mbappé esté a la cabeza porque tan solo tiene 19 años y 6 meses, por ahí más o menos, en diciembre cumple 20, pero es un crack que juega como si tuviera, no sé, 2 o 3 mundiales encima, ¿no? Es impresionante. A mí en lo particular su juego por momentos, las jugadas o el arranque que tiene, me recuerda mucho a Ronaldo, al fenómeno al brasileño. Es un juego muy similar, no tanto el biotipo, ¿no? Pero me recuerda mucho, ¿no? Y en ese grupo, como lo decía al inicio, lamentablemente quedamos fuera. Creo que hay bases para comenzar el trabajo que nos viene para la Copa América de Brasil 2019 y luego para el Mundial de Qatar 2022, ¿no? Ojo también que ahí hay que ver el tema de la renovación de Gareca, pero ese ya es punto y aparte. Francia clasificó primero, hizo los deberes, y Dinamarca se metió, como diríamos, por la ventana. Así que
Eso es como yo vi el grupo C. Ahora vamos a hablar un poco del grupo D. Con Renzo vamos a ver cómo lo viste tú, Renzo. ¿Qué te sorprendió de ese grupo D donde estuvo Argentina como favorita, entre comillas? Sí, Rimar, antes de entrar al grupo D, solamente, apuntes además lo que apuntaba Walter del grupo B, que aparte de lo dramático, que fue un grupo que se definió por el VAR también, punto aparte. Y lo del C, bueno, lo que apuntaba, ¿no? El grupo C se resume en ese partido Perú-Dinamarca, ahí se resume todo ese grupo. Bien, vamos con el D. Argentina pintaba como la candidata del grupo por el hecho de que es Argentina, simplemente por el nombre, porque repasamos las eliminatorias, repasamos los partidos previos de Argentina para llegar al Mundial y la verdad que pintaba como para hacer algo más como se dio, que sufra, si es que pasa o no pasa. Ahora, sorprendió muchísimo el tema de Croacia. Fuera de cómo fue el debut, porque uno ve el debut Argentina-Islandia, uno decía, bueno, Islandia va a estar para grandes cosas, pero lo cierto es que Islandia no van a hacer muchísimo. Islandia viene jugando muy mal y no van a hacer muchísimo, y quedó en debe con este Mundial. Nigeria me sorprendió, no le tenía tanta fe a Nigeria, y estuvo a 4 minutos de clasificar Nigeria. Así que un grupo fue muy extraño, fue el grupo. Croacia el sobresaliente, le ganó muy bien a Nigeria, aplastó en ese partido a Argentina, donde creo que lo desaparece por completo, ¿no? Ese partido, pase lo que pase con Argentina en octavo de final, lo desaparece por completo ese 3-0 en contra a Caballero, a Sampaoli y a muchos más que integran el equipo albiceleste. Ahora, el partido final, ese partido Argentina-Nigeria, me dejó una situación como se vivió hace 4 años en Sao Paulo, cuando Argentina se jugaba el pase de la final contra Holanda, un partido cerradísimo, un partido donde no había goles, se definen penales, porque aparece la figura de Sergio Romero tapándole el penal a Blar, el primero, luego Snyder en el tercer penal, y la definición en lágrimas del Maxi Rodríguez para darle el pase a la final argentina. Más o menos lo veo así, lo sentí así, porque había mucha tensión en el estadio, eso te transmite porque uno ve el Mundial, y etcétera, y se define con ese centro perfecto de Mercado y la aparición de Rojo, que mete un golazo. O sea, uno dice, bueno, le empalmó, pero Rojo es zurdo, y por un zurdo pegarle de esa forma es muy difícil. O sea, pegarle con la diestra para un zurdo prácticamente como que te acompaña la pierna, es muy difícil, y mete un golazo Rojo, se mete a Argentina tal, no sé si tanto como Dinamarca, como lo dices un rato, por la ventana, pero creo que muy forzadamente el selección argentina octavo de final tranquilamente se quedaba en primera ronda y no había mucho reclamo que hacer, porque lo de Argentina deja mucho deuda. Apuntamos a Croacia y Nigeria, en verdad, nos sorprendió poco para Nigeria, que también hay un poco de polémica en este partido, porque hay un penal que se sanciona por la mano de, si mal no recuerdo, Tagliafico, y al final, por el tema del VAR, dicen que no. A mí me pareció que no era penal porque no había intención, al igual que el penal de Mascherano. Pero bueno, son temas para entrar más en el partido. Por como sea la clasificación, creo que está correcto, ¿no? Croacia fue muchísimo superior, fue el mejor, y Argentina con Nigeria era la pelea siguiente, pasó Argentina, y es lo que tenemos para los octavos final. Así es, Renzo. Croacia fue una de las pocas selecciones que hizo puntaje ideal, 9 puntos. Y bueno, ya estamos hablando ahorita de la mitad de los grupos, grupo A al D, para recordar de repente a quienes recién nos están escuchando, recién han caído a nuestro programa. Estamos analizando lo que ha sido la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Ahora vamos contigo, Walter. Cuéntanos, ¿qué te pareció el grupo E? El grupo E definitivamente a mí me llamó la atención de que Brasil no lo ganó con la facilidad que se esperaba. Tuvo seria oposición en los 3 partidos, incluso un primer partido que no lo termina ganando, con una sobresaliente actuación de Xhaka y de Shaqiri, los 2 jugadores suizos que para mí fueron de lo mejor que se vio en este grupo E. Un Brasil que no tuvo a un Neymar inspirado hasta ahora. Me parece en el Mundial Neymar no ha explotado como debería. Me ha gustado mucho más el trabajo de Philippe Coutinho, el hombre de Barcelona. Me ha gustado también lo de Paulinho.
y lo de Brasil todavía deja dudas, sobre todo en defensa. A mí me parece que Brasil tiene mucho que corregir. En cuanto a Suiza, que es el otro equipo que se clasificó, ya lo mencionaba, Shaqiri y Xhaka me parece que han tenido una actuación sobresaliente, especialmente Shaqiri. Tremendo el gol que hace Shaqiri contra Serbia en el segundo partido, realmente un gol fabuloso que termina con una celebración, digamos, política, que no vamos a comentar, pero que definitivamente es uno de los mejores goles que tuvo este mundial. Lo de Serbia me deja la tentación de que también pudo haber hecho algo más Serbia, no un partido contra Suiza en el que estuvo ahí peleándolo, que lo pudo haber ganado, pudo haberse quedado 1-1, lo termina perdiendo en el último minuto, y contra Brasil tuvo 20 minutos, especialmente en el segundo tiempo, el equipo serbio, en el cual pudo haber logrado el empate primero, ya estaba perdiendo desde el primer tiempo, pero pudo haber logrado el empate sobre todo con Mitrovic, que me parece un jugador muy interesante, lo mejor que mostró Serbia en esta Copa del Mundo, y después pudo haber hecho algo más, también le pudo haber ganado a Costa Rica por algún gol más. Lo de Kolarov también sobresaliente en la defensa, pero un poco podía ser él solo. Y Costa Rica, que ya lo mencionábamos en la previa, ¿no? Costa Rica no daba ninguna señal de poder repetir lo que pasó hace 4 años. Perdió bien contra Serbia, perdió contra Brasil, digamos, como se dice coloquialmente, ratoneando hasta el último minuto. Llegaron los goles de Brasil pasados los 90, pero con total justicia termina ganando Brasil ese partido. Y se despide con un buen empate contra Suiza, pero Keylor Navas no puede solo, pues, ¿no? Con jugadores que realmente no estaban a la altura. Ureña, por ahí, el más sobresaliente de los jugadores de campo, siempre lo ha sido, también, bueno, Brian Ruiz también, ni qué decirlo, pero tenía poco Costa Rica para sorprender de nuevo en este Mundial. Me parece que Brasil, el ganador del grupo, tiene que mejorar, porque ojo que no tiene un octavos de final fácil a México, no va a ser fácil para Brasil. Bien, lo que apuntas por ese lado del grupo Walter, me parece que creo que coincidimos en lo que hemos visto. Ahora hablamos un poco del grupo F, que lo habíamos catalogado en la parte de los programas que hicimos análisis, ¿no? El grupo F era el más complicado, el denominado grupo de la muerte, porque tenía a Alemania, vigente campeona, México, un equipo que siempre da competición, cuadro sueco, que había dejado fuera del Mundial a Holanda y a Italia, y después teníamos el cuadro Corea, que era el más débil en el papel por parte de este grupo, ¿cierto? Pero lo que vimos en el desarrollo de ese grupo fue impresionante desde la primera fecha hasta la última fecha, la fecha 3, porque de arranque nos regaló una victoria de México sobre Alemania, que creo que fue uno de los mejores partidos de México en lo que va del Mundial. Nada que discutir del cuadro azteca, totalmente superior al cuadro alemán. Y luego pues Suecia, que fue el cuadro que también sorprendió, ¿no? Porque logró, pese a que perdió contra Alemania, que le remontaron el partido, logró su clasificación en un estilo que se puede discutir, que puede ser no muy vistoso, que no a todos les puede gustar, pero terminó para los intereses suecos siendo un juego muy efectivo. Consiguieron pasar a octavos de final y dejando afuera al campeón, ¿no? Y México también logró 2 triunfos que le daban ya prácticamente pie y medio en la última fecha para ir a octavos, aunque tenían que clasificar con algo de sufrimiento. Fue así, a pesar de que unas declaraciones recientes de Chicharito Hernández dijo que clasificaron en virtud a su trabajo y no gracias a Corea, en lo cual discrepo, porque si Corea por ahí no hacía ese partido ante Alemania en la última fecha y Alemania metió un gol, se despendía del Mundial pese a sus 2 triunfos. México logró clasificar con angustia, como le digo. Ahora tiene al frente un rival complicado en octavos como es Brasil, pero realmente la noticia de este grupo, lo que va a quedar para la historia, es la eliminación de Alemania, que no solo coincide con esta especie de, digamos, racha que le ocurre a los vigentes campeones en el Mundial próximo al que campeonaron, ¿no? Lo vivió Francia, me acuerdo, en el Mundial del 2002, había campeonado en el 98 y quedó fuera en 2002. Lo vivió
después Italia en el Mundial del 2010, lo vivió España en el Mundial del 2014 y ahora le toca a Alemania en el Mundial del 2018. No, ningún campeón de los últimos defensores pudo pasar la etapa de grupos, y además de eso, Alemania sufrió su primera eliminación en fase de grupos, ¿no? Esto ha desatado las críticas y todo lo que pueden imaginarse de reclamos a Joaquín Löw en la prensa alemana. Recordemos que Löw lleva 12 años al frente del cuadro de Teutón, pero ni así se le perdona pese a tener un título mundial. Y esta fue la noticia del grupo F, ¿no? El denominado grupo de la muerte, que nos dejó a México y a Suecia clasificados a octavos de final, ¿no? Y siguiendo con ese análisis de grupo, vamos a hablar ahora del grupo G contigo, Renzo. ¿Cómo lo viste? Bueno, Reba, solo dos días antes de terminar, complementar tu dato del F, más con europeos, el tema de no campeonar el siguiente mundial, porque si vamos a hablar de campeonatos seguidos, es que no pasa desde el 62, como decir 58 y 62, es difícil tener un bicampeón. Vamos con el grupo G. Pasó lo lógico. Había dos escuadras muy superiores a Túnez y Panamá. Túnez que acumulaba 7 derrotas al hilo, 6 derrotas al hilo en mundiales, 2 empates previos, y no ganaba desde el 78, cuando fue su debut en los mundiales, y Panamá la debutante, la que jugaba por primera vez un mundial. Entonces, contra ellos teníamos a un Bélgica y un Inglaterra campeona del 66, que siempre aparece, y Bélgica que en los últimos años ha venido demostrando, si bien los resultados no lo acompañaron, viene demostrando que tiene un equipo para pelear grandes cosas. La verdad que no hubo ningún tipo de sorpresa en este grupo. Sí resaltar la entrega de Panamá. Es un equipo muy limitado, con muchas, que no se puede poner de igual contra equipos de gran nivel, como era Bélgica e Inglaterra, pero aún así consiguió al menos anotar, que era lo importante, ¿no? O sea, ningún equipo se fue con 0 goles. Fue lo lindo de Rusia 2018. Ningún equipo se fue con 0 goles. Y solamente 2 se fueron con 0 puntos. Egipto en el A y Panamá en el G. Pero anotó, y no lo anotó cualquiera, anotó Inglaterra. O sea, su primer gol en los mundiales de Panamá, el gol de Baloy, que va a quedar para la historia, es ante Inglaterra, en el categórico 6-1. Después, en el partido para definir el primer lugar, no sé si a Bélgica en el fondo le haya convenido ganar ese partido. Lo gana con un golazo de Januzaj, pero no sé si en el fondo era bueno para Bélgica ganar ese partido, porque con el empate y con el sistema del fair play, que ya hablará de eso Walter en el grupo H, pasaba primero Inglaterra y segundo Bélgica. Inglaterra se iba a la zona complicada, ese es un auto de final sencillo, entre comillas, porque la verdad que el mundial está de locos, pero iba a la zona complicada. Lo cierto es que Bélgica ganó, va a enfrentar a Japón en octavos, y si es que clasifica, porque es muy posible que lo haga, enfrenta al ganador de Brasil-México, así que no sé si se acomoda mejor Bélgica por ese lado. Después me volvió la victoria tras 40 años, al igual que Perú, ganaron después de 40 años en un mundial. Perú, Australia, y Túnez le ganó a Panamá, le volvió el partido porque Panamá empezó ganando, y Panamá al menos se quedó dignamente. Perdió ese partido, anotó 2 goles, se fue con 0 puntos, pero me dejó una buena impresión Panamá. Me hubiese gustado ver a Chiquitín entero, lamentablemente no estuvo, una lesión en las horas previas al mundial, dejó fuera, y el Pana Tejada que entró en Bélgica, pero la verdad que el Pana Tejada está para jugar acá en el descentralizado, ¿no? O sea, así que nivel competitivo ya no le alcanza a él. Esa fue la impresión que me dejó el grupo que Rema. Bien, Renzo, y ya vamos a seguir analizando el desempeño del último grupo que nos dejó Rusia 2018, el grupo H. Contigo, Walter, el último grupo, ¿cómo lo viste? Bueno, un grupo muy parejo, el más parejo de los 8 me parece, como se esperaba. Termina ganándolo Colombia, que sí es el equipo que fue un peldaño, un pasito más que los otros 3, pese a que Colombia perdió el primer partido, se notó eso. Carlos Sánchez fue expulsado apenas a los 3 minutos y eso condicionó, me parece, todo el trámite de aquel primer partido contra Japón, pero luego Colombia se recompuso con una clarísima goleada contra Polonia y un sufrido triunfo contra el cuadro de Senegal con el gol de Yerry Mina. Japón
luego de ese sorpresivo triunfo contra Colombia, ya lo dijimos, empata contra Senegal en un partido parejo donde quedó a las claras que eran dos equipos de exactamente el mismo nivel y que por eso terminaron empatando en todo, ya vamos a hablar de eso en unos instantes, y luego termina perdiendo contra Polonia en un partido que habría que revisar en la historia de los mundiales, ¿no? Ese Japón-Polonia en los últimos minutos, la verdad, de fair play no tuvo nada. Senegal me gustó un poquito más, Senegal le gana muy bien a Polonia el primer partido, pierde contra Colombia lamentablemente el tercer partido y se termina despidiendo. Polonia, la decepción absoluta, me parece que una de las grandes decepciones como equipo del Mundial, esta Polonia, que fue goleada por Colombia, que perdió bien con Senegal, y que después del partido contra Japón ya prácticamente no lo cuento. Ahora, volviendo al partido de Japón y Senegal, de Japón contra Polonia, se supone que premian al fair play. Japón y Senegal empataron en todo, goles, puntos obviamente primero, diferencia de goles a favor, goles en contra, el partido entre ellos empatado. Antes había una moneda decidía el destino en estos casos. Ahora se intenta darle un poco más de justicia con el fair play y las tarjetas amarillas, menos tarjetas amarillas para Japón, pero eso pasó. Pero ¿de qué fair play hablamos si Japón hace lo que hizo en el tercer partido contra Polonia? Habría que revisar un poquito más ese tema, no sé, ver algún otro tipo de sistema, porque las tarjetas amarillas tampoco son un indicativo, puede haber una tarjeta amarilla injusta hacia un jugador, así que habría que revisar un poco ese tema, no sé, o en el caso de que se enfrenten los dos equipos en la última fecha, hay una tanda de penales, o en este caso que no se enfrentaban, no sé, algún tipo de futbolísticamente y no por tarjetas, ver el tema, no sé, remates al arco, alguna de esas formas, pero yo lo dejo ahí, no me gustó la forma en que Japón se clasificó y Senegal quedó fuera. Bien, y con eso, Walter, con eso, Renzo, hemos terminado de analizar la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Nos dejó buenos partidos para el recuerdo, grandes actuaciones, grandes goles, resultados sorpresivos, resultados polémicos también, por así decirlo. Y ya tenemos conformado las llaves de octavos de final, ¿no? Ya conocidos. Una parte del cuadro es la denominada más sencilla, donde tenemos un España versus Rusia, y un Croacia contra Dinamarca que se disputarán el día domingo. Tenemos un Suecia contra Suiza, que creo que va a ser uno de los encuentros más parejos de los octavos. Tenemos Colombia contra Inglaterra, el único cuadro sudamericano por ese lado del fixture. En el otro lado del cuadro tenemos Uruguay con Portugal, que juegan hoy sábado. Tenemos también el día lunes que juegan Brasil contra México y Bélgica contra Japón, y tenemos también el resultado de la llave de Argentina contra Francia, un partido que terminó apenas hace unos momentos, donde efectivamente se fue eliminado el cuadro sudamericano. El cuadro argentino perdió ante Francia 4-3, una selección francesa que creo que no ha dejado dudas de la victoria muy sólida y muy solvente con Kylian Mbappé como figura. Pero quiero escucharlos, Renzo, Walter, ¿cuál es su opinión de esta llave de octavos? ¿Cuáles creen que van a ser los partidos más parejos, o cuáles creen que van a ser los equipos que van a pasar en cada una de las llaves, Renzo? Bien, ahora con el tema de las llaves, presagiamos muchas cosas en el grupo y la verdad que uno dice, la verdad que este mundial le viene de locos, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo concreto es que hay una parte extremadamente difícil, así, súper mortal, es una parte accesible y que uno mira el cuadro y aún recuerda aquel penal de Cristian Cueva. Tenemos Uruguay-Portugal, me las compro Uruguay, siempre le voy a ir a los sudamericanos, latino a muerte. Bueno, Francia-Argentina, que acabamos de verlo, el triunfo francés 4-3, espera Francia por Uruguay-Portugal. Brasil-México, yo sí me la juego por Brasil. México va a jugar pelea, pero me la juego por Brasil. Quiero que Brasil avance allí. Bélgica-Japón, me la juego por Bélgica. Creo que hay un altísimo porcentaje a favor de los belgas, así que pues un Brasil-Bélgica en esos cuartos de final. Por el otro lado del grupo,
Rusia-España, me la voy a jugar por Rusia. España no mereció estar en octavos de final, juega muy mal al fútbol, no es el mismo España de siempre, me la juego por Rusia. Creo que lo que vivimos ante Uruguay no es el Rusia que puede ser. Pese a que Rusia tampoco no dice Rusia, bueno, después de lo que dejó hace un año. Dinamarca-Croacia, me la juego por Croacia, así que tendríamos un Rusia-Croacia en esos cuartos de final. Suiza-Suecia, me la voy a jugar por Suecia. Creo que Suecia va a aparecer, Suiza es un equipo ahí nomás. Inglaterra-Colombia, a muerte con los latinos, me la juego por Colombia, un Suecia-Colombia para cuartos de final. Perfecto, Renzo, con esos pronósticos y apreciaciones. Walter, por tu lado, ¿cómo ves? ¿Has visto estos cuadros que han quedado en octavos de final? Y además ya tenemos el resultado de Argentina-Francia, lo decía. Francia avanzó a cuartos de final. ¿Cómo viste este partido y qué crees que va a pasar en las siguientes llaves? Me parece que, bueno, ya vimos el triunfo de Francia, muy superior el cuadro francés, con los goles de Mbappé, que creo que fue la gran figura de este partido. El jugador de apenas 19 años, es difícil decirlo, 19 años tiene Mbappé y fue la gran figura del partido. Una lástima por Leo Messi, pero la verdad Argentina no tenía equipo para avanzar más allá de esta fase. Coincido con Renzo, me parece que hay un lado del cuadro que es claramente más difícil que el otro. Yo me la voy a jugar hoy día por Portugal. Creo que Portugal puede pasar, aunque no descarto para nada a la garra charrúa. Me parece que Portugal puede reaccionar después de lo que fue ese baldazo contra Irán. Creo que España sí va a terminar pasando sobre Rusia, Bélgica va a pasar a Japón, creo que Colombia va a pasar a Inglaterra, no tengo ninguna duda de que Colombia va a pasar a Inglaterra. Creo que Brasil es lo más probable que pase, pero no va a ser sencillo superar al equipo de México, que es un equipo muy aguerrido y que además sabe cómo jugarle. Y después hay dos llaves que, si bien es que tienen favoritos, por ser europeos, equilibran, ¿no? Croacia es favorito contra Dinamarca, pero hay que ver esos países, esos partidos entre europeos, tipo Eurocopa, tipo, no sé, se pueden equilibrar. Por lo que vimos hasta ahora, Croacia debería ganarle tranquilamente a Dinamarca, pero nunca se sabe. Suiza-Suecia sí me parece que va a ser el partido más reñido de toda la fase de octavos de final. Pronóstico totalmente reservado ahí para Suecia contra Suiza. Bien, Walter, con tus apreciaciones. Yo por mi parte, bueno, arrancamos con los octavos hoy día. La verdad que Argentina, como lo dije hace rato, se metió por la ventana. Había demostrado muy poco, pero yo creí en esa Argentina de que ya habiendo pasado fase de grupos, echa a andar un poco más la camiseta, el corazón, ¿no? Y por ahí tal vez podía aparecer Messi. Nada de eso ocurrió. Francia fue el cuadro que lo superó largo así durante los 90 minutos con figuras, con un colectivo que fue figura y además con una estrella, no con un estandarte como Kylian Mbappé, jovencísimo, 19 años, ya lo mencioné. Impresionante lo que es este jugador delantero francés, el nivel que tiene es increíble, de verdad, y lo demuestra no solo en su club, sino ahora con su selección y en una competición nada menor como es el Mundial de selecciones mayores, ¿no? Y bueno, creo que es un cuadro que se va consolidando como candidato. Argentina tuvo que decirle adiós, Messi no pudo hacer nada, no encontró compañía, ni San Paolo el planteamiento. Ahora, por las otras llaves, en el Uruguay-Portugal también me la juego por Uruguay. Creo que va a ser un partido muy apretado y tal vez se defina tan solo por un gol. Si no es un gol así en tiempo extra, en minutos finales, se van a penales, pero creo que pasa el cuadro uruguayo. En las otras llaves, Brasil-México, creo que se vuelven a topar. Y me parece, pese a que la selección mexicana ha declarado que se sienten convencidos de que pasarán el cuarto partido, no creo que esto suceda. Creo que Brasil aquí puede hacer pesar un poco más las individualidades y lo veo como un favorito, ¿no? En la parte del Bélgica-Japón, creo que todos coincidimos, no vemos dudas. Bélgica es un cuadro muy sólido, va a superar claramente a Japón. España-Rusia, pese a lo que vamos a hacer Rusia en los primeros partidos, yo creo que España aquí puede echar mano de alguna de sus figuras individuales como Isco o Diego Costa y superar sencillamente a Rusia. Croacia-Dinamarca es un partido también muy parejo, pero yo creo que Croacia viene demostrando un mejor fútbol y Dinamarca pues demostró muy poco en la fase de grupos, ya lo mencioné, así que
Croacia es mi candidato ahí. Suecia, Suiza, como lo mencioné hace un instante, es uno de los llaves más parejas, pero yo me la juego por el cuadro suizo. Me ha gustado mucho lo que ha mostrado en la fase de grupos y sobre todo me gusta mucho lo que está haciendo Shaqiri y Xhaka, ¿no? Grandes figuras del cuadro helvético. Y en la última llave, Colombia-Inglaterra, también me la juego por los sudamericanos, aunque sí creo que va a ser un cuadro, una llave muy pareja. Ambos cuadros tienen entre sus virtudes el juego rápido, salida rápida, y va a ser, digamos, un encuentro muy parejo por ese lado, ¿no? En la parte táctica. Y bien, hemos terminado de analizar la parte de los grupos y lo que ha quedado conformado las llaves de octavos de final de lo que es el Mundial de Rusia 2018. Así que ya para ir cerrando el programa, solamente les pido a Renzo y a Walter su opinión hasta ahora, qué equipo es el que más les ha gustado, el que ven como candidato, y además el jugador que los ha sorprendido, que ven como figura del Mundial Rusia 2018, Renzo. Bien, yo me quedo con Francia. Creo que Francia es candidata un peldaño por encima de lo que pueda mostrar Croacia o Brasil, que pueda aparecer. Pero Francia es el candidato. Y jugador, en la primera fase, no vi un jugador destacado, pero bueno, voy a postar fichas por un belga. Me gustó el funcionamiento de Eden Hazard. Hablo de funcionamiento porque yo sé que con los goles impresionaba mucho, pero el funcionamiento de Eden Hazard fue sobresaliente en Bélgica, pese a que jugó 2 partidos nomás. Por tu lado, Walter, para ti, ¿cuál ha sido la selección que más te ha gustado, lo ves como candidato y el jugador que crees que hasta ahora viene siendo la figura del Mundial de Rusia 2018? Bueno, de la primera fase, a mí me parece que definitivamente Croacia ha sido el mejor equipo y por ende Luka Modric me parece el jugador de la primera fase. En mi opinión, el futbolista de Real Madrid ha marcado una diferencia en cuanto a los demás. También me ha gustado Mbappé y sobre todo por lo que hizo ya ahora en el partido de octavos de final. Lo de Mbappé ha sido totalmente sobresaliente. Y me voy a quedar también con algún otro jugador. Podría quedar con lo que hizo Cristiano Ronaldo, sobre todo en el primer partido, por lo que hizo algún futbolista, digamos, de la selección de Colombia, que también me ha gustado mucho lo de Jerry Mina, el futbolista del Barcelona, tan vilipendiado en Barcelona, pero a mí me gustó lo que hizo Jerry Mina. Me quedo con Felipe Coutinho, también en Brasil, pero en general, para mí el jugador de la primera ronda tiene el nombre de apellido Luka Modric. Así es, Walter Renzo, yo también voy a coincidir con Walter, que creo que hasta ahora el jugador que más me viene gustando en el Mundial es Luka Modric, un desempeño muy alto y muy parejo, y creo que va a ser clave en ese partido cerrado ante Dinamarca. Y en cuestión de selecciones, creo que hasta ahora tengo dos selecciones que me gustan mucho, Bélgica y Francia, pero ya viendo Francia disputar un partido de octavos, Francia ha sido muy letal. Falta ver a Bélgica cómo levante Japón, no dudo que vaya a pasar, pero esas dos selecciones me han gustado mucho en, en lo que va del Mundial Rusia 2018, compañeros. Y bien, con esto estamos cerrando el programa, todo Walter Renzo. Hemos terminado un programa más de Sporteros Radio, nuestro podcast. Les recordamos a los oyentes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como facebook.com/esporteros, en Twitter como @esporterospe, en Instagram como también nos encuentran como esporteros. Sigan nuestros posts, nuestros contenidos, les ponemos encuestas, les ponemos preguntas, en nuestros Instagram stories también, en YouTube. Suscríbanse para que estén pendientes del contenido que subimos y pronto vamos a tener más sorpresas y más contenido para ustedes. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.